Los glaciares están desapareciendo y con ellos el equilibrio de los ecosistemas. Pero ¿cómo afecta el retroceso glaciar a la calidad del agua y a las comunidades que dependen de ella? Hoy en Soy Cayetano exploraremos dos investigaciones que nos ayudan a responder esa pregunta. La primera analiza cómo los metales pesados liberados por el deshielo impactan en los macroinvertebrados, que son organismos clave para medir la salud de los ríos. Y la segunda, en cambio, va un paso más allá. Usa la ciencia ciudadana y una aplicación móvil para que las propias comunidades evalúen la calidad del agua de manera sencilla y accesible. Acompáñanos a descubrir cómo la ciencia y la tecnología pueden ayudar a enfrentar los desafíos del cambio climático. Hola Vanessa, muchas gracias por permitirnos entrar a tu laboratorio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vanessa, tu trabajo es bastante interesante. Tú trabajas en gestión de recursos hídricos. ¿Qué cosa ve un gestor de recursos hídricos? Primero soy bióloga de carrera y también luego hice una maestría en gestión de recursos hídricos. Y bueno, la gestión es bastante amplia. Lo que busco es evaluar cómo se puede aplicar distintas tomas de decisiones en los recursos hídricos. Se aplica la legislatura, también qué metodologías funcionan para mejorar la aplicación de recursos en las comunidades locales. Y cuando hablamos de recursos hídricos, más o menos ¿a qué nos referimos? A todo lo que se refiere aguas, sobre todo continentales. También hay una parte dentro de la legislación que incluye aguas marítimas, pero todavía no está muy desarrollada. Y estos recursos hídricos me imagino que hay tanto interés porque han venido cambiando en el tiempo. Así es. Sobre todo ahora con el cambio climático, los recursos hídricos, sobre todo en el Perú, son muy vulnerables. Entonces, la ley debe protegerlos. Y dentro de la investigación que hemos hecho, hemos visto que sobre todo en la región andina, están bastante vulnerables, sobre todo a la acidificación, no solo de manera antrópica, pero también de manera natural. Cuando hablamos de recursos hídricos, uno serán los marítimos, pero ¿dónde se encuentran, por ejemplo, en el Perú, ¿no? ¿Dónde se encuentran estos recursos hídricos de los que ustedes estudian? Sobre todo, bueno, estamos hablando de ríos, lagunas, también glaciares. Todo eso está enmarcado en lo que es recursos hídricos. Y de hecho, en los glaciares donde se ha centrado tu trabajo mayormente, ¿no? Porque creo que es el que un mayor impacto ha tenido con el tema del cambio climático. Sí, de todas maneras. Han sido todos los glaciares tropicales, son los que son más vulnerables al cambio climático y son los que se encuentran en los Andes. ¿Y cómo inicia tu investigación en el tema de los glaciares? Todo empieza al unirme aquí al Laboratorio de Ecotoxicología y sobre todo en el año 2019. El laboratorio ganó un fondo para participar en un proyecto Cascada, que es un proyecto bastante extenso, y ahí es donde empieza mi tesis de pregrado y además también mi tesis de maestría. Y pues justo el ámbito de este proyecto se desarrolla en Ancash, sobre todo en la Cordillera Blanca, y ahí es donde empecé a desarrollar mi tesis. ¿Y qué hiciste en tu tesis de pregrado? Bueno, a ver, mi tesis de pregrado el objetivo es evaluar los efectos del retroceso glaciar en las comunidades de los macroinvertebrados, sobre todo cómo estos se impactan en los cambios a nivel de la estructura y la funcionalidad en 2 temporadas, sobre todo en las cabeceras de cuenca. Te voy a preguntar porque realmente hay gente que no sabe a qué te refieres con macroinvertebrados. ¿Algún ejemplo de pronto para que los que nos ven tengan idea de qué animalito estás hablando? Los macroinvertebrados son las larvas de los insectos. Okay. Y los macroinvertebrados usualmente los encontramos al pie del río, entre las rocas, entre la vegetación. Y son bioindicadores esenciales y me gustaría de repente más adelante hablarles del tema. ¿Cómo una larva funciona como un bioindicador? ¿Qué cosa indica la larva? Si está, si no está. Claro, tradicionalmente para evaluar la calidad de agua nosotros utilizamos métodos físico-químicos, ¿no? Por ejemplo, usamos un multímetro, tomamos una muestra de agua, eso nos va a medir un pH, conductividad, oxígeno disuelto. Pero esta información nos da una información puntual, es decir, al momento de la toma de la muestra. Esos datos es una información como una foto, ¿no?
Entonces, para tener una información más integral, como un video, queremos tener una información a nivel biológico. Entonces, aquí entran los bioindicadores. Y entre los más utilizados están los macroinvertebrados. Entonces, ¿y qué ventaja me dan los macroinvertebrados sobre otros bioindicadores? Primero, que sus ciclos de vida son largos, es decir, que nos van a dar una visión amplia a lo largo del tiempo. Segundo, que al ser bentónicos, es decir, que vienen al íntimo contacto con el segmento, acumulan toxinas, lo que también lo va a llevar a la cadena trófica. Luego, son muy fáciles de colectar, como les voy a explicar más adelante. También son muy fáciles de identificar, son también fáciles de ver. Y también existen distintos índices que permiten utilizarlos para evaluar calidad de agua. Estos índices se llaman índices bióticos. Y más o menos, ¿cuáles son los parámetros que te van a indicar estos macroinvertebrados sobre la calidad del agua? Para evaluar la calidad de agua a través de los macroinvertebrados, lo que hacemos es ver sobre todo la presencia, porque estos macroinvertebrados, dentro de las familias, algunos tienen distintas sensibilidades o tolerancias. Por ejemplo, dentro de esas familias, algunas son muy tolerantes a la contaminación y otras son bastante sensibles. Es decir, que en lugares contaminados no las vas a encontrar. En cambio, algunos, en lugares incluso con pHs bastante ácidos, están ahí de manera abundante. Entonces, para evaluar la calidad de agua, se usan distintos índices bióticos. Entonces, para hacer este cálculo, se le asignan puntajes a las familias de macroinvertebrados. Entonces, a las familias tolerantes, sus puntajes se le asignan puntajes bajos, es decir, puntajes, por ejemplo, que van del 1 al 3. Luego tenemos a las familias semitolerantes, que van, por ejemplo, de 4 al 6, y a las familias muy sensibles a la contaminación, que tienen puntajes altos. Entonces, hacemos una evaluación de los bichitos en nuestra muestra y, por ejemplo, hacemos nuestra suma de los puntajes. Una vez, solamente no se cuenta la abundancia de los bichos, solamente por presencia. Y eso, según el índice que utilicemos, nos va a dar una suma que nos va a dar una respuesta según la calidad de agua. Y esa calidad, entiendo que el derretimiento, está bien dicho, está mal dicho, tú me puedes corregir, o el deshielo. Sí, el retroceso también lo llamamos. O el retroceso de los glaciares, ¿aumenta la contaminación del agua? Puede ser. Aquí, por ejemplo, dentro en la tesis de pregrado que vimos, hay un fenómeno bastante interesante en la Cordillera Blanca, ya que la geología de la Cordillera Blanca es bastante particular, ya que tiene bastante material sulfurado, bastantes rocas sulfuradas. Dentro de ellas está la pirita, que le da una coloración rojiza. Entonces, usualmente estas rocas sulfuradas están cubiertas por un manto de hielo, pero durante el retroceso glaciar quedan expuestas al ambiente. Entonces genera una acidificación que entra al contacto con los cuerpos de agua y pues genera toda una cascada de efectos tóxicos al ecosistema. Pero a su vez, dentro de la misma Cordillera Blanca hay otros glaciares que también tienen ese mismo derretimiento, pero en vez de tener ese efecto tóxico, genera una liberación de nutrientes, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Hay una diferencia ahí en la geología. ¿Y cuál es el impacto que ustedes han visto? Porque ese fue el resultado de la primera tesis, ¿no? La tesis de licenciatura. Tenemos ambos resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí dentro de los resultados tuvimos resultados interesantes en estructura de la comunidad. En temporadas, vimos que durante la temporada seca hubo una mayor abundancia y riqueza de especies de macroinvertebrados, sobre todo porque como hubo un flujo más continuo, entonces hubo un hábitat más homogéneo y permitió la colonización de más macroinvertebrados, a diferencia de la temporada húmeda, febrero, marzo, que hay lluvias, ya. Y la temporada seca, julio, donde, bueno, no hay lluvias. Pero no tiene nada que ver con el derretimiento. No. Oh, pero okay. Claro, ahí también hay un impacto, porque durante la temporada de lluvia, pues hay mayor movimiento de metales que es correntía,
que lleva también esta concentración de metales. ¿Y esto puede afectar los cultivos, el agua que beben los ganados, el agua que consume la gente? ¿Han visto que afecta de alguna manera? No lo evaluamos, pero sí puede haber sobre todo cuando se trata del drenaje ácido en comunidades. Esto sobre todo en la segunda tesis lo vimos, y lo que hicimos fue evaluar la eficiencia de un modelo de ciencia ciudadana en el monitoreo biológico a través de un aplicativo móvil en una comunidad campesina en Ancash. ¿Y cuál fue la intervención que hicieron? ¿Que los campesinos aprendían a medir? Sí, ¿Cómo? Lo que hicimos fue capacitar a la comunidad a través de un aplicativo móvil, que es el AquaBioSmart, que fue un aplicativo desarrollado aquí en el laboratorio, para capacitar a la población en el uso del aplicativo. El aplicativo fue desarrollado aquí en el laboratorio, se llama AquaBioSmart, y aquí hicimos una guía práctica para el uso del aplicativo y también tiene resultados preliminares de mi tesis. Acá pueden ver cómo el manual de uso y el aplicativo lo que hace es que a través de fotografías los usuarios pueden identificar los macroinvertebrados y luego a través de una calculadora pueden calcular el índice biótico. Como le comenté, cada bichito tiene su puntaje, entonces pueden calcular su calidad de agua. Y luego estos datos son enviados a una base de datos que pueden ser luego utilizados para ser compartidos de repente con organizaciones con la capacidad de toma de decisiones, de repente la ANA, la OEFA, etc. Y el poblador con esa información también puede decidir si utiliza esa agua para darle de beber a sus animales, para el consumo humano, para su regadío. Exactamente, y ese fue el objetivo principal, porque estos pobladores, su uso principal fue pastoreo. Ellos no eran agricultores, la zona en la que ellos trabajaban era sobre todo de pastoreo. Entonces, en la zona donde estaban, el río principal era el río Negro. Este río está altamente acidificado, no por razones de... no había minas por ahí, no era por razones antropogénicas, era únicamente por drenaje ácido roca. Entonces, lo que ellos habían trabajado ya con otro proyecto anterior era la elaboración de un humedal artificial para poder biorremediar sus aguas. Entonces, por un lado tenían ese proyecto, pero querían tener una herramienta para poder ver si realmente estaba funcionando. Entonces ahí llegamos nosotros con esta herramienta para poder ver, ¿no? Para que ellos puedan utilizarlo. Al momento que fuimos, todavía su humedal no está en funcionamiento del todo como para poder aplicarlo ahí. Así que nos fuimos a las zonas de pastoreo, así que ubicamos varios puntos donde ellos pudieran aplicarlo. Acá hay una cosa bien interesante, ¿no? Porque uno siempre asocia que la contaminación del agua está asociada a la actividad minera o a la actividad humana, no solamente minera, curtiembres y qué sé yo, ¿verdad? Pero ahora esto es un proceso natural que también genera un efecto negativo y tóxico en el agua. Claro, y por ejemplo, los pobladores comentaron en un principio que el río Negro justo venía su nombre porque tenía una coloración oscura, pero luego del terremoto del 70 vieron que la coloración se tornó naranja. Y bueno, les he compartido unas fotos de cómo se ve el río Negro justo en la confluencia con el río Santa, y se ve clarísimo cómo la coloración naranja entra con la coloración pues azul del río normal, y puedes ver claramente esa diferencia, ¿no? Y esto se debe de repente a raíz del terremoto en la zona de la cabecera de Cuenca. Pudo haber ahí un ingreso de estas rocas, como le comenté, sulfuradas, que ingresaron al cuerpo de agua. Y es una cosa bastante compleja porque ¿cómo lo controlas? Exacto. Pero por otro lado, ¿cómo lo tomó la población? Bastante bien. Igual, para mí esta fue mi primera, yo como bióloga, mi experiencia siempre ha sido de campo y laboratorio, y esta ha sido mi primera experiencia social, ¿no? Entonces, en un principio sí me pareció complejo. Felizmente fuimos bastante afortunados porque tuvimos también el apoyo del NAIGEM, que nos dio el apoyo con una comunicadora que nos hizo el primer contacto con la comunidad, y eso fue clave. Entonces, a partir de eso, todo ya fue caminando ya solo, y la gente
fue muy linda, tuvimos bastante acogida. Qué bueno, porque esta experiencia tiene esta particularidad. Siempre hacemos mención que la ciencia busca solucionar los problemas que aquejan al planeta, a la sociedad, a las comunidades. Y en ese sentido es un ejemplo claro de cómo el trabajo científico que ustedes han realizado lo han llevado a la práctica. Algo que a veces parece investigación básica, ¿no? Que solamente para tener conocimiento, información, ya ahora sé esto. Y uno siempre se pregunta, ya, ¿y qué con eso, no? ¿Y eso de qué me sirve saber? Y acá estamos viendo cómo eso ha llegado al usuario final, ¿no? Que es el poblador que se beneficia de ese conocimiento. Y eso es algo muy importante que creo que todos los científicos deberíamos aspirar, de que el trabajo que hacemos finalmente llegue a las manos de quien realmente lo necesita. Sí, totalmente. Tu experiencia ha sido muy enriquecedora. Siempre el tiempo nos queda cortito, pero de repente algo muy cortito, ¿qué te inspiró a ti para seguir ciencias, para seguir este campo? ¿Y qué cosa le dirías a la gente joven que te está mirando? Yo creo que dentro de las cosas que me han inspirado ha sido sobre todo lo que dices, llegar no siempre lo más eficaz, es lo más complejo. Por ejemplo, en cuanto a ciencia ciudadana, es crear un puente entre la ciencia y las comunidades, ¿no? Algo tan bonito como compartir datos que son tan importantes, la recopilación, el análisis con las comunidades, que eso les va a empoderar, dar herramientas para la toma de decisiones y hacerlos independientes para que ellos puedan gestionar sus recursos hídricos fuera de la intervención de repente de municipalidades o gobiernos regionales que a veces toman tiempo en llegar a donde están, pero ellos ya puedan tener las herramientas para poder buscar soluciones, pero también sobre todo lo más importante es de que tengamos en cuenta que el valor de la investigación es que la aplicación práctica y también que llegue es el aporte de la sociedad, ¿no? Claro, y además toda la información que ustedes tienen contribuye para la elaboración de normas técnicas, de políticas en gestión, en salud, en medio ambiente. Me parece extraordinario. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por contarnos su experiencia tan enriquecedora y tan motivadora, y espero pues que siga haciendo muchos más logros y podamos tener nuevas entrevistas con más cosas interesantes que nos puedas contar. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Las investigaciones de la magíster Vanessa Arévalo nos muestran cómo la ciencia y la tecnología pueden ayudarnos a comprender y proteger nuestros ecosistemas. Desde analizar los efectos del retroceso glaciar en los ríos hasta involucrar a las comunidades en el monitoreo del agua con una aplicación. Sus tesis son un gran ejemplo de cómo el conocimiento puede convertirse en acción. Estos estudios no solo nos ayudan a entender los cambios ambientales, sino que también nos recuerdan que la ciencia no es solo para laboratorios, puede estar en manos de todos. Con herramientas accesibles y participación ciudadana es posible tomar mejores decisiones para el cuidado de nuestros recursos naturales. Así que ya sabes, la próxima vez que veas un río, recuerda que su historia está escrita en sus aguas y en los pequeños habitantes que la ciencia nos ayuda a descubrir. Yo soy Carla González y esto fue Soy Cayetano. Hasta la próxima.